El título de la enseñanza hoy es ¿falta de lectura o falta de amor? ¿Falta de lectura o falta de amor? La semana pasada yo le mencioné sobre una forma en cómo usted puede desarrollar disciplina y constancia en leer la Biblia, porque en algunas personas, algunos cristianos, terminan frustrados y se sienten incompetentes al no poder ser capaces siquiera de ser constantes en su lectura bíblica o no tener la constancia para poder estudiarla, el poder tomar algún devocional, por ejemplo, hacer una reflexión diaria sobre la palabra de Dios. Y yo les mencioné una forma muy fácil de poder desarrollar disciplina y constancia. Ahora, esto no es algo que se ejerce orando, es algo en el cual tú ejercitas tu voluntad. Y el ejercicio era el siguiente: tú tomas un capítulo de la Biblia toda una semana, lo lees diario ese mismo capítulo, recordarán, cada día que tú lo leas, ese capítulo tomas anotaciones de lo que Dios te habló. Al día siguiente, el segundo día, ¿qué haces? Vuelves a leer ese mismo capítulo y vuelves a hacer anotaciones de lo que Dios te habló. Recordemos que la palabra de Dios es multicolor, no es monótona, no es de un solo tono. Y esa actividad es lo que genera y nos permite tener una disciplina y una constancia diaria. Obviamente el ejercicio era hacerlo, para desarrollarlo. De antemano yo sé que algunos intentaron hacerlo, pero no lo concluyeron, otros de plano no tuvieron a lo mejor interés en realizarlo, y a lo mejor muy pocos sí lo hicieron. Y se esforzaron, se esmeraron en hacerlo esos 7 días. Y eso es así como se desarrolla la disciplina y la constancia. No hay otra manera, no es a través de ayuno, no es a través de oración, no es a través de intercedan por mí para ser constante en la palabra. Tienes que obligarte a hacerlo. Y reflexionando sobre esto, pensando en aquellos que a lo mejor lo iniciaron y no lo concluyeron, o de plano en aquellos que no tuvieron interés en hacer ese ejercicio, aquí yo me preguntaba lo siguiente: ¿cuál es el problema en muchas personas? ¿Falta de lectura, falta de tiempo o falta de amor? Piénselo. ¿Por qué no somos disciplinados en el estudio de la palabra de Dios? ¿Por falta de tiempo, falta de lectura? ¿No será que el problema principal sea falta de amor? Piénselo. Cuando uno ama, dice la Biblia, uno está dispuesto a arriesgar todo y entregarlo todo incondicionalmente. El amor es la decisión de sacrificar lo nuestro, de sacrificar nuestra propia felicidad por el bienestar de alguien más. Eso es el amor es sufrido, dice la Biblia. Entonces, muchos no alcanzan ese conocimiento, o muchos no han obtenido esa relación que desearían tener con Dios, no por falta de tiempo, sino por falta de amor. Leer la Biblia demanda disciplina y constancia. Aquí está ese ejercicio: disciplina y constancia. No hay otra manera. No es algo mágico, que simplemente la abrí y ya me dieron ganas de terminarla en una noche. No, disciplina y constancia. No puedes tú simplemente abrirla y cerrarla. Tienes que detenerte, tienes que observarla, tienes que escucharla, tienes que atender sus instrucciones. Nuestra Biblia, o la palabra de Dios, hablando de un libro, la Biblia representa la zarza ardiente ante la que Moisés se plantó. Recordemos la historia: Moisés se acercó asombrado ante la zarza envuelta en llamas que no se consumían. Y la historia la conocen todos. Al acercarse Moisés, inmediatamente Dios le dijo: espera, detente. Dios lo llama, ¿y qué le dice? ¿No puedes dar un paso más? Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Cuando tú y yo abrimos nuestra Biblia, estamos llegando a un lugar sagrado, porque son las palabras de Dios, la palabra inspirada de Dios. Llegamos a un lugar sagrado. Y lo mismo sucede. No podemos penetrar a la profundidad de la palabra de Dios sin quitar nuestras sandalias.
Recordemos que es algo sagrado. ¿Qué implica para nosotros quitar nuestras sandalias? Quítate tus ansiedades, quítate tus prejuicios, quítate tus preocupaciones, quítate tus temores y acércate a Dios confiadamente. Acércate observando, reflexionando, orando, agradeciendo. Y así como tenemos en esta congregación el hábito de agradecer por la bendición de Dios, por nuestros alimentos diarios, también sería bueno que antes de abrir nuestra Biblia pudiéramos orar a Dios para pedirle su bendición, de modo que podamos comprender el texto y de modo que podamos ser receptivos a la sabiduría que su palabra nos brinda para aplicarlo a cada situación de nuestra vida. Es aquí donde debemos acercarnos con la actitud de Pedro ante el mensaje de Jesús. Dice la Biblia que muchos de aquellos que seguían a Jesús no creyeron en Él, se apartaron de Él, lo abandonaron. Ante esta deserción, dice la Biblia, de muchas personas, Jesús mira y se planta directamente a sus 12 discípulos y les pregunta, ¿ustedes también quieren marcharse? Es como si nos dijera a nosotros, ¿ustedes también quieren cerrar sus Biblias? ¿Porque les pareció muy duro el mensaje? ¿O porque simplemente no se esforzaron en entenderla? ¿Ustedes también quieren cerrar sus Biblias e irse? ¿Qué contestó Pedro? Señor, ¿a quién iríamos? ¿A quién iríamos? ¿De quién más podríamos depender si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Cuando tú lees tu Biblia, acércate de la manera como Moisés se acercó ante la presencia de Dios manifestada en esa zarza ardiente. Acércate con asombro, acércate con un temor reverente, acércate con amor. Recordemos que no estás a punto de leer una revista, no vas a hojear las páginas de una novela, te estás acercando a ese lugar santo a través de la lectura. Quítate las sandalias de tus pies. Este acto también es un símbolo de reverencia, es un símbolo de humildad, es un símbolo de entrega, de amor a Dios. Al estar descalzo, Moisés estaba negándose a sí mismo. Al quitar las sandalias, estaba renunciando a su voluntad, a su propia comodidad, a lo que le brindaba seguridad. Y esto es un símbolo de total entrega a Dios. Esto es lo mismo que representa para nosotros. Acercarnos a la Biblia implica una entrega total, implica humildad, con un corazón, escuchen, un corazón dispuesto a ser corregido. Con un corazón dispuesto a ser enseñado, a ser transformado, priorizando la disposición de aprender, de modo que sea la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo que cambie nuestro modo de pensar y que se pueda concretar esa renovación de nuestro entendimiento para poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Es lo que Pablo menciona. Entonces Moisés, ahora pónganse a pensar lo siguiente, ¿cómo habrá estado Moisés ante esa zarza ardiente? ¿Asombrado, entusiasmado, perplejo de ver la gloria de Dios? ¿Te puedes imaginar a Moisés somnoliento? Me desvelé. Y la zarza ahí, la presencia de Dios ahí. Moisés no estuvo somnoliento, ni tampoco estuvo pasivo, ni tampoco estuvo así desinteresado, y mucho menos estuvo bostezando frente a la zarza ardiente. O sea, toda su atención estaba ahí. Toda su atención estaba ahí. Y saben, es así como a veces nuestro acercamiento a la Biblia es de esta forma. Somnolientos, pasivos, desinteresados, bostezando, aburridos, cabeceando. Despierta, despierta, no estás ante un libro más. Estás ante la misma palabra de Dios inspirada por Él. Despierta y acércate ante el Dios omnipotente. ¿Cómo te acercas a Él? Abriendo tu Biblia, quitando las sandalias de tus pies, disponiendo tu corazón para ser enseñado
también para ser corregido, porque todo acercamiento a Dios demanda toda nuestra atención. Tú no puedes acercarte a Dios teniendo el celular a la mano, esperando notificaciones. Tú no puedes acercarte a Dios mientras lees tu Biblia, pero a la misma vez estás viendo la televisión o estás pensando en otra cosa. Debes centrar toda tu atención a lo que Dios te hablará a través de su palabra escrita. Eso es una entrega sin condiciones. Es cuando tú dispones tu vida con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y vas y te presentas ante el Señor y le dices: háblame. ¿Qué necesito corregir de mi vida? ¿Qué es aquello que tú ves que te está desagradando? El salmista lo decía claramente: examíname, oh Dios, y hazme entender, hazme conocer, hazme estar consciente si hay en mí algún camino de perversidad, si hay malos pensamientos, si hay malos sentimientos, si yo estoy obrando mal. Y el problema que muchos tienen con la Biblia no es una falta de lectura, es una falta de amor. Examínelo, evalúelo. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en tu vida? ¿La palabra de Dios es una prioridad para ti? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuánto tiempo le inviertes? ¿Realmente ella está orientando tu día a día? ¿Ella te está aconsejando? ¿Ella te está ministrando? ¿Ella te está corrigiendo todos los días? De ahí vamos a poder saber si realmente es una prioridad para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos decir que la amamos, pero la pregunta es: ¿la atesoramos? ¿La obedecemos? Porque muchas veces decir yo sí la leo, o por ejemplo, yo sí tengo una Biblia, a veces no sé por qué la gente, yo sí tengo mi Biblia. ¿Y? O sea, eso no implica que ya eres santo, eso no implica que eres dócil, eso no implica que eres obediente, eso no implica que eres un buen cristiano. Y la gente dice, yo sí la leo. A veces cuando nos presenta o nos topamos con un testigo de Jehová, lo primero que le decimos es: yo leo mi Biblia. Como diciéndole, yo sí sé, yo sí conozco. Sí, ese yo sí la leo no es garantía de que ames a Dios. ¿Qué podríamos decir de alguien que leyera la Biblia todos los días, pero que practicara todo lo que ella condena? ¿Qué decimos ante eso? Lee todos los días la Biblia, pero no deja de ser un mentiroso. Lee todos los días la Biblia, pero no deja de estar de chismoso. Lee todos los días la Biblia, pero se ofende de cualquier cosa y maldice. Lee todos los días la Biblia, pero no deja de decir maldiciones, no deja de hablar groserías, no deja de fumar. Ahí está el punto. Sí, leemos la Biblia todos los días, pero hay quienes practican y se complacen en todo lo que ella condena. Alguien así no amaría la palabra de Dios. El salmista mismo, él declaró y él dijo, él amaba la palabra de Dios y escribió lo siguiente, Salmo 119, verso 97 al 102. Vamos a leer lo que dice. Vea cómo inicia el verso 97. Vea lo que sale del corazón del salmista. Lo primero que sale es: cuánto amo tu ley. No dice, yo me sé tu palabra de memoria. Yo ya la leí en diferentes versiones. Vea lo que dice, cuánto amo tu ley. Aquí está el amor. Todo el día, fíjate, ese amor por la palabra de Dios, ¿qué induce en ti? Una disciplina y una constancia. Y esa disciplina y esa constancia llevaba al salmista a todo el día estar meditando, ¿en qué? En ella. No en el partido, no porque México perdió, no en la novela, no en la serie. Todo el día es ella mi meditación. Eso habla de un hombre que amaba la palabra de Dios. Que amaba la palabra de Dios. Versículo 98. Ve los beneficios que producía la palabra de Dios. Tus mandamientos
¿Qué producen? Me hacen más sabio que mis enemigos. Yo he estado en situaciones donde Dios me permite ir un paso adelante de mis detractores. Y es lo que la palabra de Dios hace, te permite ir adelante, un paso adelante de lo que tus enemigos están maquinando contra ti. Eso es lo que te brinda la palabra de Dios, es lo que está hablando el salmista. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Mis enemigos van a la derecha y la palabra de Dios me dice, vete a la izquierda. Ahí está la sabiduría de Dios. Después dice, porque son míos para siempre. Ve lo que dice, son míos, me pertenecen. Son míos. Dice el verso 99, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que ¿quiénes? Que los ancianos, es decir, que las personas con mayor experiencia. Hay una gran diferencia entre experiencia y sabiduría. Un anciano puede tener mucha experiencia y no sabiduría. Y un joven no puede tener experiencia, pero sí puede tener sabiduría. Y eso es la diferencia. Eso es lo que está refiriéndose aquí el salmista. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Pero vea lo que también produce la palabra de Dios. Dice, de todo mal camino he refrenado mis pies. Advierte. ¿Qué te dice? No te juntes con los chismosos. Te está previniendo. No seas contencioso. Apártate de los tales. Está refrenando tus pies para que no te enlaces con malas amistades. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Y el versículo 102, no me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Esto habla de un corazón que ama a Dios. El hecho de que David diga, me has enseñado, esto habla de que David tenía la disposición a ser corregido, que tenía la disposición a ser enseñado, que era dócil en cambiar aquello que estaba mal en su vida. Así es como debemos tener ese acercamiento a la palabra de Dios, y eso nos lleva a vivir en armonía con su verdad. Y para vivir en armonía con su palabra requiere disciplina y constancia. No solamente leerla, no solamente abrirla, no solamente decir yo tengo una Biblia en mi casa, sino para corregir constantemente la manera en cómo pensamos, lo que sentimos, cómo vivimos, etcétera. Proverbios 4, 5 al 9 también nos habla sobre la importancia de la sabiduría de la palabra de Dios. Proverbios 4, 5 al 9. Adquiere sabiduría. ¿Dónde adquirimos la sabiduría? ¿Con el compadre? No, con la palabra. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Inteligencia es la capacidad de poder pensar correctamente. Y la sabiduría es la capacidad de poder aplicar adecuadamente ese principio a nuestra vida. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones. Pon atención a lo que dice, no la abandones. Y ella velará sobre ti. Ámala. ¿Y cuál es el resultado? Te va a proteger. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría, vea la insistencia. Y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala. Y ella te exaltará, te levantará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Digo, ¿quién? Después de conocer todo esto, ¿quién se resistiría a no desear tener todos sus beneficios? Pero ¿qué requiere? No solamente tener una Biblia bonita en nuestra casa y decir, yo tengo una Biblia, yo leo la Biblia. ¿Qué implica? Disciplina y constancia. Y tener amor por la palabra de Dios. ¿Por qué? Es el amor a la palabra de Dios lo que te hará disciplinarte y ser constante. A leerla cuando no sientas ganas y a formar el hábito de tenerla presente todos los días. ¿Para qué? Para guardarla en tu mente y en tu corazón. A los que aman la palabra de Dios, dicen esos textos, a los que aman la palabra de Dios se les protege de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cómo somos protegidos a través de la enseñanza de la palabra de Dios? Bueno, somos protegidos de malas amistades.
Somos protegidos contra la amargura, contra el resentimiento, contra el odio. Somos protegidos para evitar la angustia emocional, protegidos contra la preocupación, contra la ansiedad. Es más, hasta somos protegidos contra enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte sobre el peligro del consumo de estupefacientes, de drogas, de fumar, del alcohol, de la inmoralidad sexual. De todo esto previene la Biblia. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿A qué nos llama la Biblia? Cuídalo, manténlo sano. Nos previene. ¿Para qué? Para que formemos buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de salud. Y eso es lo que la Biblia está haciendo, previniéndonos de todos los males. La Biblia también nos protege del deterioro de las relaciones. ¿De qué manera se deterioran las relaciones? Bueno, a través de calumnias, a través de indiferencia, de chismes, hablando de forma áspera, descortés, poco amable. De todo esto la Biblia nos instruye, de todo esto. La Biblia también nos habla sobre la importancia de tratar a los demás de la misma manera en como te gustaría a ti ser tratado. Cuando tú pecas, cuando tú fallas, cuando te equivocas, tú quieres ser tratado con misericordia. No quieres tener el látigo de la justicia inmediatamente, quieres que te den una oportunidad más. Quieres que tengan misericordia de ti porque te equivocaste, porque fallaste. Eso es lo que esperamos de los demás, pero cuando nos fallan a nosotros, ¿cómo tenemos que actuar? De la misma manera, no sacando el machete para cortar la cabeza inmediatamente, sino mostrar misericordia y compasión por aquellos que nos fallaron. Así es como la Biblia también nos protege nuestras amistades, protege nuestras relaciones personales. También la Biblia nos protege de las amenazas engañosas de la sabiduría del mundo, de las falsas doctrinas, de las herejías, de todo aquello que desvirtúa el verdadero conocimiento de Dios. Por lo tanto, el amor a la palabra de Dios te guardará de todo aquello que pueda dañar tu comunión con Dios. Ante todo esto, ¿quién se resistiría a amarla? ¿Quién se resistiría a depender de ella? ¿Quién se resistiría a no disciplinarse y ser constante para tenerla presente en su vida y en su corazón todo el tiempo? Una de las parábolas de Jesús destaca la importancia de tener un punto de vista apropiado sobre la palabra de Dios. Cuando Jesús predicaba las buenas nuevas por Palestina, dice la Biblia que había multitudes, muchedumbre, que se reunían para oírlo, y más con la fama que Jesús ya tenía, que era alguien que hacía milagros, alguien que hacía cosas que nadie más ejecutaba. Algunos lo veían como un prospecto político para la liberación de Israel, otros lo veían de una manera más conveniente. Bueno, hace milagros, multiplica comida, hace cosas que ningún otro hombre puede hacer. Sin embargo, a pesar de que muchos lo seguían por el interés o por ese interés o esa conveniencia, muchos realmente de los que le seguían no amaban realmente su palabra, no amaban su mensaje, no apreciaban sus enseñanzas, apreciaban sus milagros, pero no su palabra. Y acudían a oírlo. ¿Por qué? Porque buscaban que él ejecutara milagros, porque les gustaba su manera de enseñar de alguna manera, una manera muy sobresaliente, pero no les gustaba su doctrina del todo. Es por eso que Jesús relató a esa multitud una ilustración muy simple que todos conocemos. Lucas 8, 5 al 8 habla de la parábola del sembrador. Y Jesús les relata esta historia diciendo: el sembrador salió a sembrar su semilla. Obviamente el contexto es Palestina, algo desértico, mucho sol, climas desafiantes. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Dice, y otra parte cayó en buena tierra. Esto habla de fertilidad. Buena tierra, nació, llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía con voz fuerte: el que tiene oídos para oír,
Que oiga, esto hablamos la semana pasada. ¿Cómo viene la fe? A través del oír. Del oír, se activa ese sentido auditivo. Oímos la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. La parábola de Jesús indicó que esta muchedumbre, estas multitudes, cada persona respondería de diferente manera a la palabra de Dios. Es lo que está estableciendo esta parábola. ¿Cómo respondería la gente? Bueno, según la condición de su corazón. Lo mismo sucede en este momento. O sea, la palabra de Dios está siendo expuesta. Pero de todos los que estamos aquí, no todos vamos a responder de la misma manera. Porque la condición de nuestro corazón no es la misma. Y algunos van a responder de una manera indiferente, como lo dice la parábola. Otros sí se van a entusiasmar, pero basta que venga un problema y esa palabra se va a ahogar. Otros definitivamente van a endurecer sus corazones y no van a permitir que esa semilla eche raíces, la van a desechar. La semilla que se siembra, dice Jesús, es la palabra de Dios. Y la parábola enseña algo muy práctico. La eficacia de la palabra de Dios depende de la disposición del corazón. Pon atención a esto. ¿Tú quieres que la palabra de Dios prospere en tu corazón? Analiza qué tipo de terreno hay en ti, qué tipo de tierra eres, qué tipo de suelo es tu corazón. Porque bien pudiera ser un suelo duro, un suelo empedrado, lleno de espinas, con poca humedad. Es aquí donde tenemos que evaluar realmente cuál es la disposición de nuestro corazón. Sobre qué tipo de suelo en este momento está cayendo esta palabra, esta enseñanza. Y el suelo simboliza las distintas actitudes de las personas que están oyendo, que están escuchando la palabra. Algunos podrán decir, ya lo sé, punto, y ya me cierro, no me interesa. Espero a que termine el servicio para ya irme a comer. Pero habrá otros que tengan la disposición de recibirla, apropiarse de ella, de amarla. Ante esto, los discípulos inmediatamente le preguntaron a Jesús sobre la parábola. ¿Y qué significa esta parábola que estás ilustrándonos? Y Jesús le da la explicación. En el versículo 11, Jesús habla sobre la semilla que cae junto al camino y les dice, esta es pues la parábola, se las voy a explicar. La semilla, les dice, es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que vienen a la iglesia, lo estoy parafraseando, los que vienen a la iglesia, oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra que no creen y se salven. Lo que describe este punto es que a la iglesia vienen personas interesadas en cambiar. A la iglesia vienen personas con un interés de ser mejores, con un interés de poder realmente tener una experiencia con Dios. Vienen con ese deseo de que Dios haga algo en sus vidas. Pero muchas de esas personas vienen lastimadas, lo que ha producido una dureza en su corazón. A la misma vez hay un interés porque Dios haga algo, pero también hay una actitud defensiva de decir, sí, pero no. Sí, pero no. Y ahí está el corazón endurecido, un corazón indiferente. Vienen, leen, escuchan, aprenden, pero no están dispuestos a entender el mensaje, no pueden. Dice Jesús, y con facilidad, esa semilla es arrebatada porque fue rechazada por un corazón que tenía la necesidad, pero estaba indispuesto. Ahí está el punto, estaba indispuesto. Y aquí describe a personas con un interés de cambiar, pero con un corazón incrédulo. Y ese rechazo a Dios impide percibir, entender y recibir la verdad. Después viene la semilla que cayó en pedregales. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, ahí están los que escuchan, reciben la palabra con gozo, ¿y el pero cuál es? No tienen raíces. Hay mucha humedad en la tierra, es lo que está diciendo aquí. Y esa humedad impide que la raíz pueda crecer. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, ¿qué sucede? Se apartan. Estos que describe Jesús son los que reciben la palabra con entusiasmo.
O sea, se alegran, son receptivos, son impulsados a querer ahora sí hacer las cosas como deberían. Llegaron a su casa leyendo esa noche un primer capítulo. Yo me voy a disciplinar, voy a ser constante, le voy a echar ganas porque me interesa conocer a Dios. Se emocionaron, se entusiasmaron con la promesa de la palabra de Dios. Pero primer día, segundo día, tercer día, ¿para qué? No tuve tiempo, me ocupé de otras cosas, o sigo triste porque México perdió y ya no siento la motivación de leer, ya se apagó mi fuego. Entonces, esto describe a personas de doble ánimo, personas de doble moral, que quieren recibir las bendiciones de Dios, sin embargo, son inestables, inconstantes, dicen pero no hacen, oyen pero no obedecen. Santiago los compara con las olas del mar que son movidas por el viento de un lado a otro. Oran con fe, fíjate, oran con fe, pero dudan al mismo tiempo. Y su lealtad está dividida entre Dios y ellos mismos. Luego viene la semilla que cayó entre espinos, dice el versículo 14. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí está haciendo referencia a corazones donde las preocupaciones, los afanes, los placeres ahogan el mensaje, lo vuelven infructuoso, es donde el mandamiento se hace gravoso, donde su confianza está en el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de esta vida. Y sí, vinieron, escucharon, pero así como entraron, así se fueron. Y esa palabra que recibieron de confrontación, porque la palabra expone finalmente la condición del corazón, donde Dios confronta, por ejemplo, a uno que está mintiendo y la Biblia dice, no mentirás. Ahí está la palabra de Dios haciéndose oír, ellos la escuchan, lo reconocen, son expuestos, pero el desinterés, ¿qué hace? Ahoga esa palabra. Debido a las preocupaciones diarias, a los placeres de la vida, y no produce fruto, siguen siendo los mismos una y otra y otra y otra y otra vez. A través de los años he visto y conocido personas que una y otra y otra y otra vez vienen a pedir siempre el mismo consejo, siempre, siempre. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, lo mismo. Ahí está la semilla que cayó en espinos. Nunca crecen, no maduran, no adquieren discernimiento, siempre ocupados en cosas que realmente no aportan un crecimiento espiritual. Y viene la última parte, que es la buena tierra. Jesús dice, verso 15, pero la que cayó en buena tierra, es decir, en un corazón fértil, un corazón dispuesto, un corazón dócil, un corazón enseñable, un corazón humilde, la que cayó en buena tierra son los que con un corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen. Los que aman la palabra escuchada, la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Aquí están los que leen, los que escuchan, los que aprenden, los que entienden y los que obedecen. Eso es lo que debemos ser tú y yo, leerla, escucharla, aprenderla, entenderla, obedecerla. Y esto describe a los humildes de corazón. ¿Quiénes son los humildes de corazón? Los que son dóciles para ser guiados. Aquellos que leen y comprenden, aquellos que escuchan y obedecen. Miren, no he conocido a un cristiano maduro, fructífero, bendecido, fuerte y con discernimiento espiritual que no esté lleno de la palabra de Dios. Alguien que está dedicado a la lectura, la meditación, la reflexión y la memorización, es alguien que siempre Dios le da la sabiduría para anticiparse a problemas. Alguien que recibe la orientación para salir antes de algún conflicto. Ahí es donde entra esa sabiduría de Dios. Te da la capacidad de poder discernir. Ahora, leer es algo sencillo, todos sabemos, ya lo vimos, todos sabemos. Leer es muy sencillo. Pero mientras tú estás leyendo, por ejemplo, ese texto en la pantalla,
hay algo que se produce en tu cuerpo y es muy interesante, pero el leer tiene un propósito y va más allá de simplemente emitir y sonorizar unas sílabas. Mientras tú estás leyendo el texto en la pantalla, tu cuerpo está haciendo algo en ti que tú no te imaginas. Al tú estar leyendo este texto, sucede algo, que la luz está entrando por tus ojos. Y esa luz llega a tu retina. Y ahí, fíjate, esa luz en tu retina se convierte en señales que viajan por el nervio óptico. ¿Hasta dónde? Hasta el cerebro. Eso es lo que está ocurriendo. Tú no lo ves, pero sucede. Y una parte de tu cerebro reconoce las letras. Otra parte reconoce las puntuaciones. Otra parte convierte esas palabras en sonidos. Y la memoria conecta lo que estás leyendo con lo que interpretas. Es como una fábrica con varias estaciones. Cada una está haciendo su parte. Tú solamente ves el resultado final. Es decir, una idea que entendiste con tu mente. Eso es lo que tú ves inmediatamente. Es algo que no tarda ni un segundo. Por eso no percibimos todo lo que ocurre. Pero no es solo tu cerebro procesando letras. Es tu corazón también el que está reaccionando. Tú lees la palabra de Dios y viene un principio, una verdad que comienza a incomodarte. Y tu cuerpo reacciona, tu corazón late más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una verdad que está incomodándote. Porque te está haciendo ver algo que tú no querías ver. O también cuando nos acercamos a la palabra de Dios y venimos lastimados, desalentados, encuentras una verdad que te brinda consuelo. Y tu cuerpo reacciona ante esa verdad. ¿Por qué? Porque era una verdad que necesitabas en ese preciso momento, sin que tú lo hayas pedido, pero es Dios hablando. Y ahí está la diferencia de cómo Dios usa tus ojos, usa tu mente, usa tu oído, usa tu gusto, tu olfato, y hasta la luz que entra por tu ventana para hablar directamente a tu corazón y a tu mente. Es por eso que el salmista declaraba, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Esto es todo lo que se produce con una simple lectura de la verdad de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa, dice la Escritura. Escucha esos tres términos, viva, eficaz y poderosa. Cumple el propósito para el cual Dios la ha enviado. Cumple el propósito para el cual ha sido escrita, viva, eficaz y poderosa. Y dice Hebreos 4:12 que la verdad de Dios, la palabra de Dios, tiene la capacidad ¿de qué? De discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dime qué otro libro hace esto. O dime qué otra persona, una persona, tiene la capacidad de poder discernir los pensamientos de otra. O de poder conocer las intenciones del corazón de alguien más. Nadie. Y esto lo hace la palabra de Dios, y esto lo hace porque es viva, está viva, vivifica, es eficaz y es poderosa. Tiene esa capacidad de discernir. Otra versión dice, tiene la capacidad de poner al descubierto nuestros pensamientos y deseos más profundos, lo que nadie más conoce. Al escuchar la palabra de Dios, y miren, eso sucede siempre Siempre. Uno expone la palabra de Dios. Tú escuchas la palabra de Dios. Y siempre habrá alguien que se sienta aludido. Siempre ocurre esto. Siempre habrá alguien que se sienta aludido, que sea descubierto, alguien que sea expuesto. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios expone inevitablemente lo que nadie más conoce. Y hace referencia directa o a veces indirecta sobre alguien sin decir su nombre. Y no es que yo lo sepa todo de ustedes. Y no es que yo tenga que andar detrás de ustedes ahí, parado afuera de su casa a ver qué hace o qué dice. Poniendo micrófonos para escuchar y saber qué es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que hace? Es la palabra de Dios que está exponiendo. O sea, aquello que tú practicas en secreto, la Biblia lo expone y tú te sientes aludido a esa verdad. Es cuando inmediatamente el esposo le reclama a la esposa.
Ah, ya fuiste de chismoso con el pastor, de chismosa con el pastor. Tú fuiste, ¿ah? Tú fuiste a decirle. Si supieran cuántas veces no ocurre esto. Oye, no tengo tiempo para andarme entrometiendo yo en la vida de los demás. O andar ocupado a ver qué dicen o qué hacen. Es la palabra de Dios. Y es cuando alguien viene y dice, es que alguien tuvo que decirte. Alguien tuvo que decirte. O también vienen conmigo y me dicen, es que lo que tú dijiste me está describiendo a mí. ¿Qué sabes? Nada. ¿Qué sucedió? Se expuso esa verdad, esa palabra de Dios viva, es eficaz, es poderosa y que tiene la capacidad de ponerte al descubierto, de sacar a la luz lo que nadie más conocía de ti. Eso es lo que hace la verdad de Dios. Revela la verdad que nadie más conoce sobre nosotros. Expone nuestras intenciones, nuestros planes, expone nuestras motivaciones. En otras palabras, lo que hace esa verdad es ponernos al descubierto. Estropea nuestros planes profundos. Eso lo hace la verdad de Dios. 2 Timoteo 3, 16 y 17 declara lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un texto que ya todos conocemos, ya lo hemos leído. Este verso establece algo bien importante, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Por eso es viva, por eso es eficaz y por ese motivo es poderosa. Y Pablo dice a Timoteo que la Biblia es útil para cumplir con 4 propósitos. Número 1, enseñar la verdad. Número 2, reprender nuestro error. Número 3, corregir nuestra conducta. Y número 4, instruirnos en justicia. 4 propósitos: enseñar, reprender, corregir, instruir. ¿Qué implica enseñar? Implica que la Biblia muestra la verdad sobre quién es Dios. Nos revela cuál es la voluntad de Dios. Nos revela cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y también nuestro propósito para vivir. Al reprender, lo que hace la palabra de Dios es exponer el pecado. Es lo que hace. Expone el pecado, expone actitudes equivocadas, actúa como un espejo que nos dice, estás mal, estás mal. Digo, rara vez uno se ve en el espejo y el espejo le dice, eres el más guapo de todos o eres la más bonita de todas. Rara vez. Casi siempre el espejo, ¿qué hace? Acentúa lo que está mal. Estás despeinado, no te pintaste bien, tienes una verruga, tienes una espinilla, etcétera. Estás hinchado. O sea, recurrimos al espejo para corregir aquello que no se ve bien en nosotros, más que para admirarnos por lo hermosos que podamos llegar a ser, ¿verdad? Nos acercamos al espejo para corregirnos, para acomodarnos, para darnos una manita de gato. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. Es ese espejo que te lleva a corregirte. No, la palabra de Dios no es la actitud o la acción de la mayoría de los psicólogos. Estás bien, ok. Tú quieres ser así, está bien. Tú sé así, acéptate como eres, vive como quieres. Es tu propia felicidad, adelante. La palabra de Dios te dice, no está bien lo que estás haciendo. Estás mal. Esa actitud es indebida. No es la manera correcta de tu proceder. No debiste responder de esta manera. No debiste hablar esto. No debiste ofender. No debiste decirle al hermano esto. Y mucho menos decirle, y no se lo cuentes a nadie más, porque si no. Y ahí está la palabra de Dios corrigiéndonos, diciéndonos, no, así no. ¿Qué está haciendo? Revelando aquello que está mal, desalineado en nosotros. Y la palabra de Dios también, ¿qué hace? Corrige. No solo, fíjate, no solo señala el error, eso es lo maravilloso. No solamente nos dice, estás mal, sino que también te brinda la solución o te facilita el camino para que tú puedas enderezarte, para que tú puedas resolver un problema. Eso es lo maravilloso, corrige. Te dice, no hagas esto, hazlo así. Esto es lo correcto.
El odio no es correcto, tú tienes que perdonar, ahí está corrigiéndonos. Perdona, ama, muestra misericordia. Y finalmente, ¿qué hace? Instruye en justicia. Guía a las personas a vivir una vida recta y agradable a Dios, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Y el propósito de todo esto, de lo que está mencionando Pablo a Timoteo, esos 4 propósitos tienen como finalidad que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, que sea ¿qué? Perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el objetivo de esto. Entonces, buscamos esa perfección. ¿Qué significa el término perfecto aquí en cómo Pablo lo aplica? Perfecto no significa alguien que no pecó, o no significa alguien que nunca va a pecar. Perfecto significa alguien que es moralmente creíble, alguien que es irreprensible. Hay una gran diferencia entre ser irreprensible y no pecar. Tú puedes pecar y estar a cuenta siempre con Dios. Eso te hace irreprensible, porque estás a cuentas, al día. No tienes deuda con nadie, no le debes nada a nadie. Eso es ser irreprensibles. Eso es lo que significa la palabra perfección. Moralmente creíble, irreprensible, maduro espiritualmente. No se refiere a uno que nunca fallará, sino a uno que cuando falla se pone a cuentas, corrige. Y esto, el estar siempre el vivir de una manera irreprensible y a cuenta siempre con Dios, lo que indica es que no habrá motivo, no le estás dando motivos a alguien más para que te reprenda. Esa es la perfección a la que está hablando aquí la palabra de Dios. La integridad con la que debemos vivir. Y luego dice, para estar enteramente preparado. Lo que significa es que uno debe ser capaz de aplicar los principios de Dios a cualquier situación. Para eso nos capacita la Biblia. Nos prepara para saber qué hacer cuando estamos confundidos o saber tomar decisiones cuando a veces el panorama se vuelve un poco complicado, difícil. Ahí es donde la palabra de Dios te da la sabiduría, te capacita, te prepara, te hace apto. Ahí está la integridad, entra la integridad, la disposición, el equilibrio, es la capacidad que te da la Biblia. Disponibilidad, equilibrio, el ser oportuno, ser sabio, prudente, el que tú puedas tomar control de tus emociones, no simplemente vivir reaccionando en la vida ante lo que los demás te hacen, sino tomar control de tus emociones. Eso es alguien enteramente preparado. Cuando tú amas la palabra de Dios, tú actuarás con disciplina y con constancia, con sabiduría, con discernimiento, con entendimiento. Ahora, ningún otro escrito posee poder de Dios que le permita obrar milagros, y mucho menos infundir vida a su lector. Pero la palabra de Dios sí, posee una semilla viva, una semilla incorruptible, como lo dice Pedro. Y Dios se mueve y actúa y se manifiesta y se comunica con nosotros a través de ¿qué? De su palabra, que es viva, que es eficaz y que es poderosa. Salomón dice acerca de ella, Proverbios 6:22. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Ahí está el valor que tiene la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo. Cuando camines, su consejo te va a guiar. Cuando duermas, va a protegerte. Cuando despiertes, te va a orientar. 3 verbos importantes: te guiará, te protegerá, te orientará. ¿Quién no necesita esto en su vida todos los días? Esto es lo que necesitamos. Y Dios está comunicándose de una forma viva, eficaz y poderosa. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Falta de lectura, falta de tiempo o falta de amor? Dios está comunicándose. Él no está callado, Él no está en silencio. Él no está con esa postura de, pues no tengo nada que decirte. Hazlo a tu manera. Dios está hablando.
Mateo 4:4 nos dice, no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pongan atención a eso. ¿De qué vivimos? De cada palabra que sale de la boca de Dios. Este verso sostiene que la vida plena no se sustenta solo en lo material, en el pan, sino de la dirección, los principios y las promesas que son reveladas por Dios a través de la Escritura. A través de la Biblia, lo que hacemos es integrar un enfoque a nuestra rutina diaria. A través de la Biblia es que aplicamos hábitos que nos permitan vivir mejor, que nos permitan vivir con sabiduría. Nos aplican normas en las que podamos vivir agradando a Dios. Ahora, yo quiero que reflexiones lo siguiente, ¿verdad? ¿Puedes comprender el impacto que esto significa? ¿Puedes comprender el impacto que tiene el que la palabra de Dios te aconseje día a día? ¿Comprendes el impacto que tiene la palabra de Dios para guiarte cada mañana? ¿Comprendes el impacto que la palabra de Dios tiene para protegerte, para orientarte, para dirigirte, para encaminarte, para advertirte? Cuando entendemos el impacto de lo que esto significa, créeme que no va a haber un día en que tú no dependas de su palabra, porque ella lo es todo. Es ahí donde debemos orientar nuestra vida en el día a día, teniéndola presente día y noche en nuestra mente y en nuestro corazón. Su palabra me acompaña a través del valle de la sombra y de muerte. Ahí está su palabra presente conmigo. Su palabra muchas veces me ha quebrantado. Su palabra me ha consolado. Su palabra también me ha animado en días tristes. Su palabra muchas veces me ha mirado con desaprobación, pero también su palabra me ha tomado de la mano y me ha orientado. Su palabra ha confortado mi corazón. Su palabra me ha consolado en el dolor. Su palabra ha cantado conmigo, me ha susurrado, me ha instruido, me ha corregido, me ha predicado, ha trazado mi camino, me ha sostenido. Su palabra me ha acompañado desde mi juventud. ¿Y sabes cuáles han sido sabes cuáles han sido las peores decisiones de mi vida? Cuando yo no tomé en cuenta su palabra. Y eso marca la vida, eso marca nuestra historia, eso marca nuestra existencia. Cuando tú te alejas de la palabra de Dios, tomas tus peores decisiones. Y es donde viene más dolor, donde viene más angustia, donde vienen más problemas. Y entendamos, su palabra estará con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. David lo destacó claramente en el Salmo 119:50. Dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. En mi aflicción, dice David, en mi aflicción ella es mi consuelo, pues tu palabra es la que me vivifica, la que me infunde ánimo para seguir adelante. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Entonces su vitalidad es tal que transmite eso a sus lectores. ¿Quién no se ha desalentado? ¿A quién no le han salido malas cosas? ¿Quién no ha terminado frustrado por malos planes? ¿Quién en algún momento no ha sentido que la vida se le acaba? O aún, ¿quién no ha tenido el pensamiento de para qué vivir, para qué seguir? El salmista declaró en algún momento de su vida, me va consumiendo la pena, mis años se han acortado, estoy agotado por la tristeza. Esos eran los sentimientos del salmista. ¿Hay alguna situación que te esté haciendo sentir de esa manera en esta tarde? Como el salmista, estoy siendo consumido por la preocupación. Mis esperanzas se están recortando. Tengo mucho dolor, tengo tristeza, no sé qué hacer, todo me está saliendo mal. ¿Qué necesitamos? El poder de esa palabra de Dios que es viva y eficaz.
La Biblia no es un libro que cobra vida cuando la abrimos y toma control de nosotros. No es como tal, ay, la voy a abrir y me va a ir bien, como algunos que la tienen ostentada ahí en su casa abierta, ¿no? Y piensan que les va a ir bien porque está abierta. Pero la Biblia nosotros no tenemos el poder para darle vida a ella cuando la abrimos y la leemos. Y que mágicamente nos oriente y nos diga qué hacer. La Biblia es poder de Dios. Si estás muriendo debido a la agonía, al comenzar tú a leerla, dice, serás vivificado. No necesitas dar vida a la Escritura, debes extraer vida de la palabra de Dios, la vida que Dios da. ¿Por qué? Porque ella nos vivifica. Muchas veces un versículo nos ha sobresaltado, muchas veces un versículo nos ha desafiado, nos ha alentado en esos momentos en que estamos débiles o a punto de desfallecer. Y ahí es donde una sola palabra aplicada al corazón y traída por el Espíritu Santo es la que nos da esperanza y nos vivifica y nos da la fortaleza que necesitábamos. Ella es viva y eficaz y poderosa para transformarnos. Es una palabra vivificante, una palabra viva. Esto es la buena noticia del Evangelio. Y como David, ¿quién no se ha sentido alguna vez completamente muerto? Es decir, sin esperanza, sin deseos de vivir, sin deseos de levantarte de la cama siquiera. Pero la palabra de Dios no está muerta. Y cuando te acercas a ella, somos como aquel muerto que al ser sepultado en la tumba del profeta, dice la Biblia, resucitó al tocar los huesos de ese profeta. Primera de Reyes 13:21 registra uno de los milagros más extraños de la Biblia. Unos hombres estaban enterrando a un muerto cuando vieron bandidos acercarse y angustiados arrojaron rápidamente el cadáver en la tumba más cercana que encontraron para librarse de los bandidos o huir de ellos. Y esa era la tumba del profeta Eliseo. El profeta ya había muerto años antes. Y en el momento en que el cuerpo de ese hombre tocó los huesos del profeta Eliseo, dice la Biblia que el muerto resucitó y se puso en pie. Estas palabras de Dios, pronunciadas y prescritas hace miles de años, no están muertas, vivifican, dan vida, infunden aliento cuando tú entras en contacto con ella. ¿Sientes morir? Deja que tus huesos toquen su palabra y serás vivificado. Ella es viva, es eficaz, es poderosa para darnos vida. Y es algo que nadie más puede hacer. Si no estás teniendo el tiempo suficiente a la palabra de Dios, tu problema no es falta de lectura, es falta de amor. El amor te hace actuar con disciplina y constancia. Amar la palabra de Dios significa valorarla como un tesoro, lo que se demuestra al leerla con frecuencia, meditar en sus enseñanzas, aplicarla a tu vida diaria, te haces dependiente de ella. Es así como manifestamos obediencia y amor hacia Dios. Atesoras las Escrituras, eres moldeado al estilo de vida según los principios de Dios. Jesús dijo, el que me ama a mí, fíjate, el que me ama a mí, guardará mi palabra. El que no me ama, no tiene tiempo. No tiene tiempo. El que no me ama, no guardará mis palabras. Entonces, no es la intención. Amor no es tener intención de ser mejores. Amor no es una motivación, un impulso, una emoción pasajera. Amor implica decisión. La decisión de amar a pesar de. Y debemos amar la palabra de Dios. Y debemos amar a Dios a pesar de, 3 puntos suspensivos, ¿de qué? A pesar de que tus planes no se cumplan, a pesar de que las cosas no sucedan de la manera como tú quieres, tú debes amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuál es el problema con muchos? Que muchos tienen un acercamiento a la Biblia con suposiciones. ¿Qué significa esto? Miren, en las relaciones personales muchos fabrican ideas de cómo puede ser una persona sin conocerla. Y esto se da en nosotros. O sea, vemos a alguien, no lo conocemos, ni hemos platicado con él, ni nos hemos saludado. Simplemente con verla, sin conocerla,
Suponemos cómo es alguien. ¿Y qué hacemos? Rellenamos vacíos de información para crear un esquema con la que nosotros representamos ya a esa persona. Miren, por ejemplo, en mi caso, algunos de ustedes me conocen por mi enseñanza, sí, porque soy el pastor de la iglesia, pero pocos conocen realmente cómo soy, quién soy, y pocos conocen algo sobre mí. ¿Qué tanto me conoces? O sea, yo sé que cada uno ha hecho suposiciones sobre mí. Buenas, malas, digo, eso es algo que se da en las relaciones personales. Pero, ¿qué tanto me conoces? ¿Me conoces? Preguntaría yo, ¿me conocen? ¿Cuál es mi deporte favorito? ¿Cuál es mi equipo favorito? ¿A quién considero el mejor jugador de la historia? ¿Qué cosas colecciono? Colecciono cosas, por si no sabían. ¿En qué año nací? ¿Cuál es mi libro favorito aparte de la Biblia? ¿Cuál es mi película favorita? ¿Cómo no me gusta el café? Fíjese la pregunta, Si le digo cómo me gusta, pues sí, caliente. No, ¿cómo no me gusta? Eso lo sabe alguien que me conoce. Mis comidas favoritas. Entonces, mire, ¿qué sucede? Vea, suponemos, algunos me ven y rellenan vacíos de información sobre mí, por ejemplo, que no corresponden a la realidad. Algunos dicen es muy serio, otros es muy enojón. Algunos decían hace poco, el pastor no me lo imagino en camión. Me subí al camión y me tomé una foto, ahí está, así me subo. Suponemos cosas que no corresponden a la realidad. Y de esta manera es como muchos cristianos se acercan a la Biblia. ¿De qué forma? Suponiendo cosas, imaginando lo que piensan que Dios es, inventando ideas sobre Dios que se ajustan a lo que ellos necesitan o a lo que ellos experimentan. Llenan los vacíos de su fe con sus propias ideas, lo cual refleja la imagen de un Dios modelado con nuestra perspectiva humana. ¿Y qué terminamos haciendo? Una proyección personal de cómo nosotros queremos que sea Dios. Idealizamos a Dios. Leemos la Biblia y detonan malos entendidos precisamente por esas suposiciones. Reaccionamos ante escenarios creados por nuestra propia mente. Y esto da origen a una interpretación que valida ideas creadas por nosotros mismos acerca de Dios. Y muchos, el acercamiento que tienen a Dios es con suposiciones de lo que el texto bíblico significa para mí. No lo que Dios dijo, sino lo que esto significa para mí. Y termino. Debemos poder comprender lo normativo y lo descriptivo de la Biblia, es decir, necesitamos entender si un mandamiento, promesa, ejemplo es vigente, es normativo, o si el texto simplemente es un registro de cómo Dios trató con alguien en el pasado. Eso es algo descriptivo. Hay que saber diferenciar entre lo normativo y lo descriptivo para interpretar correctamente a Dios y no estar rellenando esos vacíos de información, idealizando nosotros la voluntad de Dios o el cómo Dios debería ser. ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva a un punto en reflexionar. ¿Realmente nuestro problema es falta de lectura? ¿Es falta de tiempo? ¿O es falta de amor? ¿Cómo es tu relación con la Biblia? ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? Aquí es donde debemos prestar atención. Aquí es donde debemos estar atentos. Miren, aquí hay 3 grupos seguros: los que hojean la Biblia, los que la leen y no la entienden, y los que la leen, la entienden, pero no se deleitan en ella. Y esos 3 grupos están representados de diferentes maneras. La intención de esto es que todos debemos tener la disciplina y la constancia para ser lectores entendidos de la palabra de Dios. La disciplina y la constancia son 2 elementos importantes para obedecer a Dios.
La vida cristiana va a ser ineficiente cuando no se tiene disciplina y no se tiene constancia. Por mucha fe que tú tengas, si te falta disciplina y constancia, serás alguien de doble ánimo. Entonces, el problema con muchos no es falta de fe. O sea, no es la falta de fe la que te está impidiendo crecer, no es la falta de fe la que te está impidiendo integrarte, es la falta de disciplina y constancia y la falta de amor. Aquí es donde entraría eso. Porque el amor lo que hace es generar en ti la disciplina y la constancia de buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Señor. Gracias. A veces pedimos y oramos, decimos, Señor, aumentanos la fe como aquellos discípulos que se acercaron a ti y demandaban más fe para creer más. Y algunas veces el problema no es nuestra falta de fe, es nuestra falta de amor. No es la falta de tiempo, es la falta de tiempo, lo que a veces se convierte en un obstáculo también para nosotros. Porque damos prioridad a otras cosas, porque mostramos más interés a aquello que no seas tú, Señor. Y hoy aprendemos, y creo que debemos reconocer, que muchas veces nuestro acercamiento a ti se ha visto frustrado porque nos falta amor. El amor es la intención de actuar. El amor nos lleva a determinar algo, nos lleva a decidir amar a pesar de. Y ese amor por ti, Señor, es lo que va a inducirnos a una vida de disciplina y de constancia. Todos necesitamos ese apego a tu palabra. Y quien ha sido negligente no prosperará, no recibirá todo lo que tú tienes preparado para él. Y hoy queremos, Señor, comprometernos ante ti y examinar nuestro corazón primeramente, como decía el salmista. En esta hora, Señor, tú examínanos. Eres tú quien conoce todo de nosotros. Eres tú quien conoce lo profundo, lo que nadie más sabe. Es más, a veces ni lo que nosotros mismos conocemos de nosotros, tú lo conoces y lo sabes. Y más que nadie sabes las intenciones, las inclinaciones que pudiera haber en nuestro corazón. Es por eso que a veces nos vemos sorprendidos ante una situación de la forma en cómo reaccionamos sin control, indebidamente. Pero son cosas que tú ya conocías de nosotros, no es algo que te tome por sorpresa. Queremos amarte, Señor. Queremos amar tu palabra.